Vamos a ir iniciando y vamos encendiendo la cámara también. Díganme que es súper calor. Hoy sí siento que el verano ya llegó. Ok. Vamos a iniciar entonces. Ok. Ok. Entonces, vamos a iniciar entonces y voy a empezar a compartir pantalla. Recordemos que hoy iniciamos a hablar acerca de los plexos. También uno de ustedes tiene una asignación como tal y vamos desarrollándolo como lo hemos hecho anteriormente. Por ahí. Ya lo están viendo, ¿verdad? Pantalla completa. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces voy a dejar de compartir también mi video y vamos a iniciar entonces por el plexo cervical. Recordemos, la idea de esto no es solo venir a leer, sino ir explicando cada uno de ellos y cómo impacta entonces en el rendimiento de un individuo. ¿Okay? Así que abro paso al grupo 1 para que pueda iniciar su exposición. Grupo 1. Buenos días, licenciado y compañeros. Pues nosotros somos el grupo 1 y vamos a empezar hablando acerca de lo que es el plexo cervical. Entonces mis compañeros y yo vamos a estar hablando un poquito de eso. El plexo cervical. Origen y distribución. ¿Qué es el plexo? El plexo es una unión o una red, y los plexos nerviosos que encontramos en el cuerpo se forman siempre por ramas anteriores de los nervios raquídeos o de los nervios medulares. El plexo cervical está formado por la unión de las ramas anteriores de los 4 primeros nervios cervicales, que es del C1 hasta el C4. Los 4 raíces se unen por delante de la apófisis transversa. De las 3 primeras vértebras cervicales formando 3 arcos. La apófisis transversas es un elemento óseo que se encuentra en las vértebras de toda la columna. Hay autores que incluyen al C5 al plexo cervical, debido a que participa en la formación de una de las ramas motoras del nervio frénico. Hay 2 plexos, uno a cada lado del cuello, a lo largo de las primeras 4 vértebras cervicales. Estos son el plexo cervical superficial y el plexo cervical profundo. El plexo cervical superficial, se encarga de dar inervación cutánea al cuello, o sea, es meramente sensitiva. Y ese se suele dividir en el nervio occipital menor, en el nervio auricular mayor, en el nervio cervical transverso y en el nervio supraclavicular. El nervio cervical profundo, se encarga de dar inervación motor al cuello. Se suele dividir en asa cervical, ramas musculares y el nervio frénico. Ya podemos pasar al siguiente, por favor. ¿Me adelanto? Sí, por favor. Ok. Bueno, como expliqué aquí, del plexo cervical inerva. Solo le voy a hacer una pausa. Dígame cuándo adelanto. Solo. Sí. Ok. Sí. Ok, como expliqué antes, el plexo cervical inerva la piel, los músculos de la cabeza, cuello y parte del superior de los hombros y el tórax. Y aquí tocamos que el nervio frénico. El nervio frénico ya, este es un nervio, perdón, es un nervio del plexo cervical profundo, que entendemos que el nervio cervical profundo es la inervación cutánea del cuello, o sea,
del motor al cuello, perdón. Me estoy confundiendo un poco. Okay. El nervio frénico, este se origina a partir del plexo cervical y da fibras motoras para el diafragma. Hay ramos del plexo cervical que a su vez siguen a trayecto paralelo a dos pares de nervios craneales. Al nervio accesorio, que ese se le puede llamar el par craneal, por decirlo así, ese se encarga, es un nervio motor cuya función principal es permitir la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. Y el nervio hipógloso es un, es un par craneal que inerva los músculos de la lengua. Este tiene su origen real eferente somático general en el núcleo motor, localizado en el bulbo raquídeo y su origen aparente en el surco preolivar. Siguiente. Lick, siguiente. Perdón, le adelanto. Casi no lo logré. Perdón. Es que no logré escuchar porque creo que me falló a mí un poquito el internet. ¿Ahí? Oh, perdón. Como estaban diciendo mis compañeras antes, el plexo cervical es el que está formado por la unión de los ramos anteriores de los primeros nervios cervicales, que son los primeros 4, que podemos ver ahí como C2, C3 y C4. Entonces vamos a explicar esta tabla que habla acerca de los ramos superficiales. Por ejemplo, el occipital menor se encuentra en el nervio cervical 2, que es el C2. Y pues se distribuye en la piel de la parte posterior del cuero cabelludo y parte superior de la oreja. El auricular mayor se encuentra en el nervio cervical 2 y 3 y se distribuye en la parte anterior, inferior y superior del oído externo y del ángulo de la mandíbula. Entonces te agarra desde la parte interior hasta el exterior de la mandíbula. El cervical transverso se encuentra en el C2 y el C3 y se encuentra en la parte de la región anterior del cuello. La supraclavicular está en el nervio cervical C3 y C4 y se encuentra en la piel de la región superior del tórax y de los hombros. Entonces, pues estos son los sensitivos. Ahora, los principalmente motores son el asa cervical, que este nervio se divide en dos raíces, una superior y una inferior. La superior se encuentra en el C1, en los músculos infraioideo y genioideo, y en la raíz inferior, el nervio cervical 2 y 3, que están en los músculos infraioideos. Ahora, el frénico se encuentra en el C3 y en el C5, que es en el diafragma. Y los ramos segmentarios se encuentran en el C1 y el C5, músculos prevertebrales profundos del cuello, elevador de la escápula y escaleno y medio. Entonces, estas son las raíces del plexo cervical. Ahí vemos que hasta el final se incluye el C5. Entonces, vemos que la mayoría de los autores incluyen al quinto ramo cervical en el plexo debido a su contribución a la información de uno de los ramos motores del plexo cervical, que se denomina el nervio frénico, como vemos en el C3 y C5. Siguiente link. Yo les hablaré acerca de las lesiones en el plexo cervical. No son frecuentes, pero de suceder, la recuperación puede durar varios meses, aunque algunas lesiones graves causan debilidad permanente. Se han encontrado casos de plexopatía cervical por comprensión y heridas penetrantes, por mencionar algunas causas. También encontramos lesiones en el nervio frénico, que mencionaba anteriormente mi compañera.
Este es un nervio del plexo cervical. Cuando este se daña debido a la presión por tumores traqueales, por ejemplo, y se lesiona, puede ocurrir lo siguiente: parálisis del diafragma unilateral o bilateral. Este es la pérdida de movimiento del diafragma. El diafragma es el músculo más importante de la respiración y está inervado por el nervio frénico. Cuando mencionamos inervado, nos referimos a un tejido que recibe un impulso nervioso de un nervio y este genera movimiento. Como se muestra en la información de esta filmina que dice, en las lesiones del nervio frénico, la respiración se detiene porque el nervio no puede enviar impulsos al diafragma, que son los impulsos nerviosos que generan la inervación que mencioné hace un momento. Ahora los dejo con mi compañera Yolanda, que les dará un resumen general de nuestra presentación. Gracias. Entonces ya vimos que el plexo cervical está formado por las raíces de los 4 primeros nervios, ¿verdad? Está desde el C1, perdón, desde el C1 al C4 y en los ramos del C5 también. Entonces sabemos que inerva la piel y los músculos de la cabeza, el cuello y la parte superior de los hombros y del tórax. Ahora el nervio frénico es parte del plexo cervical que inerva el diafragma, el cual es el músculo más importante de la respiración. Y también, por último, encontramos entre sus nervios ramos superficiales, que son sensitivos, y ramos profundos, que son principalmente motores. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Grupo 1. Excelente presentación. No tengo nada que agregar. No sé si lo único que quiero agregar... Gracias por su atención. Lo único que quiero agregar es si alguien tiene dudas. Pero yo en lo particular, sí, a mí no me queda ninguna duda y tampoco tengo nada que agregar. Muy bien. ¿Dudas el resto de sus compañeros? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Qué bonito se ve cuando ponen esfuerzo. Cuando ponen mucho esfuerzo en esto. Porque al final, esto es para todos. El proceso de aprendizaje es para todos. Así que, gracias entonces al grupo 1. Avanzamos entonces con el grupo número 2. Vamos a hablar del plexo braquial. Solo antes de avanzar con el plexo braquial, ¿alguien tiene alguna duda sobre el plexo cervical? Bueno, creo que no. Entonces, adelante grupo 2, plexo braquial. Buenos días, compañero y licenciado. Estaremos hablando de lo que es el plexo braquial. Este inicia desde los ramos anteriores o ventrales de los nervios. Emerge desde la médula espinal, quiere decir que viene desde la parte de atrás de nuestro cuello y se extiende a lo que es el hombro, el antebrazo, hasta llegar a la mano. Siguiente. Podemos encontrar que este inerva, ¿verdad? O se extiende inferior y lateralmente desde las últimas 4 vértebras cervicales, iniciando desde el C5 hasta la primera vértebra torácica del T1. Así podemos verlo en la imagen, que empieza a la altura, ¿verdad? De lo que es los hombros. Desciende desde lo que es donde va terminando el cuello hasta la altura del que tenemos en los hombros. El plexo braquial es una red de nervios que envía señales desde la columna vertebral hasta los hombros, el brazo y las manos, como les había dicho anteriormente. Siguiente. Solo quiero hacer aquí un comentario antes de que continúe el grupo. En el caso de la mayoría de los nervios siempre tienen esta estructura que son raíces, troncos, y si estamos continuando el análisis o la analogía, mejor dicho, de
de los árboles como tal, entonces también pues nosotros podríamos ver que las terminaciones nerviosas podrían ser las ramas como tal. ¿Okay? Ahora sí, adelante. Como dijo Eli, ¿verdad? Toda esta red de nervios es básicamente, como él decía, un árbol, porque tiene raíces, tronco, y podemos decir que el nervio en general podrían ser las hojas, para ejemplificarlo un poco más simple. Las raíces son las ramas anteriores de los nervios espinales, de donde sale, que viene saliendo, por decirlo así, de la columna. El tronco, ya las raíces que se unen formando un tejido más grueso, este se divide en posterior y división en anterior. Los nervios son los principales del plexo branquial, son ramos de los fascículos, es decir, ya lo más sensitivo del plexo. Como ahí en la imagen lo podemos ver, ¿verdad? La parte que tenemos en amarillo son las raíces, que son las que salen desde las mismas vértebras. Los troncos son ya la unión de una o varias raíces. La división anterior la podemos ver en color un blanco verdoso, por decirlo así, que son ya cuando se empiezan a unir con otros troncos, y la división posterior es la que es más verde, que es las uniones que van hacia la parte de abajo. También tenemos que son los cordones, que ya es la unión de las divisiones anteriores y las divisiones posteriores. Y para finalizar tenemos ya lo que es ramos, que son los últimos pizquitas rojas que miramos ahí, que son las que se unen ya para formar en sí el nervio, lo que es más sensitivo. Muy bien. Hasta aquí quiero parar porque en el plexo braquial, en el cervical no es tan notorio, pero en el braquial sí se vuelve muchísimo más, sobre todo por la longitud de los nervios, que ahí sí ya podemos distinguir las distintas partes. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas para el resto del grupo? Ok. Adelante entonces. Siguiente diapositiva. Los principales 5 nervios que se encuentran originarios a partir de este plexo es el nervio axilar, el musculotáneo, el nervio radial, el mediano y el cubital, perdón. Igual lo podemos ver reflejado en lo que son la imagen para poderlo ejemplificar un poco mejor y enseñarlo. El nervio axilar está ubicado a raíz de las, no sé si lo puedo acercar. Esta parte, ay, perdón. No, La imagen. Sí, que no miro dando lentes. Fíjese que ¿sabe qué? No sé cómo lo acerqué, pero deme un chance. Ahí está. Eso. Sí. Entonces ahí podemos ver todos los nervios que se centran, por decirlo así, en el plexo branquial. Tenemos el nervio pectoral, el nervio subclavio, el que está así como en oscurito es el nervio axilar, que es uno de los nervios principales en este plexo. Tenemos también el nervio torácico largo, que es el que une las raíces, donde está el C6, el C7, C8 y el T1. Ese es el nervio torácico largo.
que es, por decirlo así, uno de los más principales. Tenemos también dividido cómo va desde la unión hasta descender a lo que es el brazo. El nervio medio es el que une el fascículo lateral y el fascículo medio. No sé si les queda clara la imagen o... Es muy sencillo para que ustedes se ubiquen. Voy a separar un poquito. O sea, literalmente esta es la forma que nosotros tenemos. Sí, como que yo le agregara ahí el resto del cuerpo. Sí, entonces porque usualmente el plexo braquial está a la misma altura aproximadamente del pecho, clavícula, algunas inervaciones empiezan quizás un poquito más arriba y algunas llegan hasta más o menos la parte pectoral de nuestro cuerpo, hasta más o menos los músculos pectorales. Y la irradiación que tienen, si ustedes pueden observar, no es tan parecida como en el caso de la cervical, porque las cervicales son como muy puntuales cada nervio. Y en estas del plexo braquial hay algunos que comparten funciones. Como por ejemplo, pueden ver que en el caso del C7 y del C8 comparten tanto, o sea que su raíz es en ese espacio, pero también tienen un proceso de diferenciación, donde también puede estar asociado con el nervio axilar, por ejemplo, o en algún momento también puede estar asociado con el nervio pectoral lateral o con el nervio mediano. O sea, porque cada uno de ellos tiene un inicio, tiene una raíz. Pero en el caso de las manos y los pies también, pero principalmente las manos, tienen muchísimos nervios. Y estos nervios es porque nuestras manos nos distinguen sobre todo de un montón de animales. Ustedes, el poder mover un pulgar, bueno, desde la aparición del pulgar como tal, y luego tener la oportunidad de poder movilizarlo, generar acciones como las acciones de atenazar algo. O sea, atenazar me refiero a agarrar algo literalmente con los dedos. Entonces, por eso es que el plexo braquial es tan importante para que nosotros comprendamos la relevancia que hay en el desarrollo de estas habilidades, sobre todo en el caso de los seres humanos como tal, que nuestras extremidades superiores son vitales para nuestra supervivencia y para el desarrollo. ¿Vamos bien? Entonces, seguimos con las lesiones en el plexo braquial. ¿A qué podemos asociar las lesiones? Esto puede ocurrir por un trauma, tumor o inflamación del hombro. Puede ocurrir durante el alumbramiento, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Generalmente los bebés nacen primero sale la cabeza, que es, podemos decir, lo más grande, pero luego siguen los hombros, que el paso de la cabeza le deja espacio para que los hombros puedan salir fácilmente, pero en rara ocasión el bebé nace de pie. Entonces, al tener la parte más gruesa siempre dentro del vientre de la madre, puede ser que el doctor gire bruscamente lo que es para sacar la cabeza del bebé, haciéndole un daño a lo que es el plexo braquial, dejando la mano del bebé dentro, ya que no es lo mismo nacer de cabeza, que ya tiene una pasada más amplia, una vía más amplia para que pase fácilmente sus hombros, como que nacer de pie, que es lo más delgado prácticamente de nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva. Incluso, antes de avanzar, incluso en muchos casos, cuando existe este tipo de nacimiento, que nosotros lo podemos comprender, o que usualmente se habla como que viene de nalgas, generalmente se dice, porque nace al revés, como tal, no logró ese proceso de darse vuelta de manera apropiada.
Entonces, esta situación hace sobre todo que puedan existir muchos daños a nivel torácico. Incluso cuando se pierde la sensibilidad o cuando se toca un nervio de este tipo, puede generar un daño que en muchos casos es un daño irreversible. Adelante. Tenía el micrófono apagado. Los síntomas de una lesión en el plexo branquial pueden ser un brazo flácido o paralizado, falta de control en los músculos del brazo o la mano, falta de sensación en el brazo o en la mano. Esto lo podemos asociar como, por decirlo así, a esas personas que miramos que están con cabestrillo, podría decirse, para poder, ya dicho, por una caída o por lo que ya habíamos escuchado de lesiones por tumor, alguna malformación o en el momento del alumbramiento. Dado a que este plexo es el encargado de darle fuerza a nuestro brazo, a nuestra mano, al poder agarrar un objeto, entonces si este se ve comprometido o dañado, difícilmente podremos tener control sobre nuestro brazo, querer agarrar algo con peso, querer, dicho por decirlo así, escribir con ese brazo se nos va a hacer muy difícil. En algunas ocasiones es probable que se pueda ver una recuperación, pero esto solo es por tratamientos de terapia o quizás hasta cirugía, en algunos casos. Pero hay otros casos más complejos que podría decirse que no tiene tratamiento. Sí, incluso hay muchas personas que cuando se encuentra dañado los nervios del plexo braquial, se ha percatado como tal que hay algunas personas que un brazo, ¿cómo lo puedo decir sin que suene feo, por así decirlo? Estas lesiones como tal usualmente se pueden observar y pueden ver que la persona pierde mucha movilidad en sus brazos, que prácticamente ese brazo queda como inutilizado de alguna manera, porque no hay fuerza, no hay tejido muscular, no hay irrigación en muchas de estas ocasiones. Y son personas que, perdón lo que voy a decir, pero trato de hacérselos entender. Y usualmente esta palabra la usan mucho en nuestro contexto, no debería usarse, pero para que ustedes se puedan ubicar un poquito más, que le dicen que tienen como un brazo tullido, ¿sí? Como con una lesión que realmente no permite que la persona utilice el brazo con toda la comodidad que debería de hacer. ¿Estamos? Sí. Siguiente diapositiva. Podemos ver las enfermedades causadas por lesiones del plexo branquial. Tenemos el síndrome o salida de la torácica, parálisis de Solo Duchenne, torácica. torácica. Es tórax, sí, pero cuando utilizamos el adjetivo como tal ya conjugado es torácica, con C. Síndrome o salida torácica, parálisis de Duchenne o posición de propina de Mozo y la neurisma branquial. Neuritis braquial. El síndrome de la salida torácica es cuando el hueso, por decirlo así, la clavícula, presiona el músculo y este produce un dolor agudo en lo que es el brazo posterior. Dado a que el nervio está comprimido, este generalmente produce lo que es un dolor por naturaleza, podríamos decir, porque si nosotros nos podemos hacer
machucarnos un dedo en una gaveta nos va a doler. Eso mismo es lo que pasa con lo que es el nervio cuando está comprimido con la clavícula. Igualmente en la parálisis o la posición del mozo es cuando tenemos el brazo estirado, el codo estirado con la mano hacia atrás. Esto ocurre más que todo cuando la lesión ha sido durante el alumbramiento, ya que el brazo queda totalmente podemos decir que sin fuerza y sin movimiento. Y para un bebé, como ya es de nuestro conocimiento, es difícil poder moverse, ya que va adquiriendo fuerza de poco a poco. Pero con esa lesión, el bebé no puede acomodar su brazo bien debido a la lesión. También en lo que es la neurisma branquial, o conocida como lesión Turner, es rara alteración neuromuscular del hombro. Esta se caracteriza por un dolor intenso de comienzo brusco o posterior a la debilidad del músculo. Como les había comentado ya, los tratamientos para los trastornos del plexo dependen de su causa. Un cáncer próximo al plexo se trata con radioterapia, con quimioterapia o con las ambas. En algunos casos debe extirparse quirúrgicamente el cáncer u otro tipo de masa que esté dañando lo que es el plexo. Si es una lesión o la causa es la diabetes, el individuo controla el nivel de azúcar en su sangre y puede, por lo que se conoce, controlar lo que son estas lesiones. Y en casos muy extremos no hay recuperación. Esto es todo, creo, Lee. Si tiene... Ok. En el caso de el nombre como tal que estábamos diciendo en la diapositiva anterior, ese es el nombre formal que recibe la parálisis. En algunos casos también puede ser conocido como lesión de Duchenne. Y aquí, siempre me ha parecido bien feo el otro nombre que recibe, que es el de propina de mozo, como cuando ustedes su abuela les regalaba dinero y les pasaba dinero como que fuera un contrabando. ¿Les pasó? Porque normalmente esta lesión lo que hace es que el brazo usualmente queda como hacia atrás. O sea, la mano como tal, la palma, queda viendo hacia atrás y hacia arriba. ¿Estamos? ¿Dudas con respecto entonces al plexo braquial? ¿Todo claro? Ok. Perfecto. Vamos a ver por aquí. En el chat. Todo claro. Ok. Vamos a ver, son las 9:38. Yo creo que sí, no da chance por lo menos para... no quisiera dejar... Ok, iniciemos entonces. No lo vamos a terminar, pero por lo menos iniciemos. El plexo lumbar. Grupo 3. Bueno, buenos días. El plexo lumbar se origina en las ramas de los nervios espinales L1 al L4. Haciendo un paréntesis para explicar y entender mejor qué es el L1 y el L4, bueno, estas son las vértebras de la columna vertebral, que son las vértebras no fusionadas más grandes de la columna. Lo que esto permite es soportar todo el peso del torso. Volviendo al tema, estas se encuentran a los lados de las vértebras lumbares. Pasa de forma oblicua hacia afuera entre la parte profunda y superficial de los músculos psoas, y esto da origen a los nervios periféricos. Siguiente.
Dele la siguiente también. Bueno, para entender mejor este cuadro, que aquí nos salen los 6 nervios que dan origen al plexo lumbar, al siguiente diapositiva hay una imagen para poder explicar mejor este cuadro y ubicarnos en dónde queda. Adelante. Dele siguiente. Sí, por ahí. Bueno, el primer nervio se encuentra en la L1 y es el iliopogástrico, que este pasa por la pared arterolateral del abdomen, por la piel de la región inferior del abdomen y los glúteos. Luego también en la L1 se da origen al nervio ilioginal, que este pasa por la pared anterolateral del abdomen, piel de la región superiormedial del músculo, la raíz del pene y escroto en el hombre y los labios mayores y monte de Venus en la mujer. También el L1 y agarra el L2 da inicio el nervio genitofemoral, que pasa por la piel de la región anteromedial del músculo del escroto del hombre y los labios mayores de la mujer. También en el L2 y también en el L3 surge el nervio cutáneo lateral del músculo, que es la piel de la región lateral, anterior y posterior del músculo. Luego en el L2 y también L4 nace también el nervio femoral, que este nervio es el más grande. Se distribuye en los músculos flexores del músculo extenso de la pierna. En el L2 y en el L4 también nace el nervio obturador, que son los músculos aductores de la pierna, piel de la cara medial del músculo. Estos nervios pueden lesionarse. ¿Qué pasaría si se lesiona el nervio femoral o el obturador? Bueno, estos pueden lesionarse por cualquier tipo de arma, ya sea blanca o de fuego. Dele la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas si estos nervios se dañaran? Si se dañara el femoral, los síntomas podrían ser que ya no podríamos extender la pierna y perderíamos la sensibilidad. Y si se dañara el obturador, se presentaría parálisis y la pérdida de la sensibilidad. O también puede ser por una consecuencia en el embarazo que hubo una compresión de este nervio. Eso sería todo de mi parte. No sé si le adelanto o atraso o... No, de mi parte eso sería todo. Ah, ok, pero atraso o... Porque es que hay algo que quiero hablar que es muy interesante en el caso del plexo lumbar, que si ustedes pueden observar, el plexo lumbar y el plexo braquial son básicamente iguales, pero diferentes. O sea, iguales en el sentido de que el braquial inerva todos los nervios de las extremidades superiores y el lumbar hace entonces lo propio e inerva todo el elemento de los nervios de las extremidades inferiores. Lo interesante también de esto es que nosotros debemos de comprender que en el caso de las lesiones en términos del plexo lumbar son muy importantes porque, si bien es cierto que en el caso de las lesiones del plexo braquial nos dejan, por así decirlo, inutilizada una de las extremidades superiores, pero en el caso de las lesiones lumbares, pues nos imposibilitan muchos más componentes. Incluso en este recuadro quiero que ustedes puedan observar que tiene mucho que ver con lesiones también del aparato genitourinario. En muchas personas que tienen daño a nivel lumbar, también un componente importante que está asociado con las funciones humanas generales es la reproducción como tal. En el caso de los hombres, pues estamos hablando de casos severos. La erección, por ejemplo, no se puede conseguir porque recordemos que la erección es
es un componente importante y se lleva a cabo por medio de la irrigación sanguínea. En el caso de miccionar, defecar, o sea, hay un montón de daños adicionales del movimiento, porque obviamente las personas que tienen daños de tipo lumbar, pues el movimiento, el desplazamiento como tal, también se imposibilita. No quiero decir de que es el peor como tal, pero le quita tantas funciones al cuerpo humano cuando nosotros nos enfrentamos ante este tipo de tareas, que realmente sí lo deja en una posición sumamente vulnerable ante esto. ¿Nadie del grupo va a agregar algo más antes de finalizar entonces? Sí, solo una información extra, podría decir. Perdón. Adelante. Que este plexo, por medio de las ramas colaterales, que las ramas colaterales son las que ayudan a impulsar el flujo anterógrado. Que cuando se dice anterógrado, quiere decir que se extiende hacia adelante. Bueno, con las ramas colaterales y terminales se encarga de la intervención sensitiva, la motora y vasomotora de la zona del tronco. Que vasomotora es la que controla los movimientos de la capa muscular y de los vasos sanguíneos. Y aparte también la intervención de los miembros inferiores, que hace referencia al muslo y la pierna como tal. Muy bien, gracias, Ley. ¿Alguien más? Ok. Entonces voy a dejar de compartir y no se me ha olvidado ahorita. Ya les mando la lista. Dale un segundito. Y quiero nada más preguntar entonces si todo hasta este momento ha quedado claro. Si no hay ninguna duda al respecto, si todo se logra entender bien. Solamente nos queda ya el último plexo, que es el sacro y coccigio, que nos va a ayudar a entender un poquito más el funcionamiento. No les hice tantos comentarios ahorita con el lumbar, y voy a ir encendiendo mi cámara. No les hice tantos comentarios tampoco con el lumbar porque vamos a ver que cuando veamos el sacro y el coccigio hay mucha relación entre ellos. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok, entonces si no hay más dudas, continuamos el día lunes. Recordemos que la otra semana es una semana, recordando que esta unidad decidí fraccionarla, ya la otra semana iniciamos con tema nuevo. Este de los nervios espinales era un poquito más corto que en el caso de los nervios craneales, como ustedes pueden recordar, porque también ya tenemos la base de los nervios craneales que nos ayuda a entender más los nervios espinales. La otra semana ya iniciamos con el último tema de la unidad 2, que es el sistema nervioso autónomo. Yo creería que sí lo logramos terminar para el jueves y esto nos llevaría a tener la siguiente evaluación probablemente el próximo viernes o lunes, dependiendo. Porque ya después de eso ya hemos terminado básicamente lo más fuerte de psicofisiología 1 y la unidad 3 nos abre paso a los daños como tal, a la apoptosis, que es la muerte de neuronas y de células, como tal, que lo vamos a ver en la tercera unidad, y vamos a hablar también un poco de herencia, genética y este tipo de cosas. Entonces, si no hay más dudas, nos veremos el día lunes en clases. Vayan avanzando. No recuerdo bien, pero creo que no hay ninguna asignación para este fin de semana, pero sí pueden ir avanzando, sobre todo en leer, porque como les dije, esta semana es una semana corta. Si no me equivoco, el capítulo que nos falta es el capítulo 15, si no me equivoco, siempre de ¿cómo se llama? De Tórtora. Estaba revisando ahorita el campus y sí hay una asignación, no falta una semana para entregarlo, que son los mapas conceptuales del capítulo 13 y capítulo 15, que son estos que estamos viendo, nervios espinales y también el tema relacionado con el sistema nervioso autónomo.
para que avancen y no les tome por sorpresa. Bueno, feliz fin de semana, pórtense bien, disfruten. Mañana es el examen de teoría, mañana, para los que llevan teorías conmigo. Mañana se conectan a las 7, rapidito doy instrucciones y nos desconectamos. Gracias, feliz día, pórtense bien. Bye. Nos vemos, Lick.